Siempre me llamaron chismosa, pero yo le diría curiosa. Siempre me gustó preguntar por qué, cuestionar todo lo que estaba instalado como una verdad. Y de eso se trata Catarsis con vos. Conversaciones íntimas, profundas, reales y sin filtros. Un espacio para poder hablar de lo que se ve y sobre todo de lo que se esconde detrás del disfraz. Bueno, hoy está con nosotros acá en Catarsis con vos Amparo, que ella es psicóloga, ella es especialista en trastornos de ansiedad, tiene una orientación en cognitivo-conductual, que ahora ella nos va a contar bien de qué trata esta orientación, y trabaja con adultos, es comunicadora en redes sociales también, así que para mí, nada, estoy súper contenta que ella esté acá con nosotros. Así que bueno, gracias Amparo nuevamente por estar acá y por permitirnos este espacio. No, gracias a vos, Mechi. La verdad que yo también estoy muy contenta. Nos encontramos así por redes y me parece súper lindo poder participar de este proyecto, así que, bueno, con muchas ganas de charlar. Bueno, sí, muchas gracias, porque las personas no saben, obviamente, pero yo la encontré en redes a Amparo, bueno, ahí desde de la lupita, viste que te salen un montón cuando scrolleás, y me gustó mucho el contenido que tenía, entonces yo empecé a pensar, digo, ay, ¿será que le escribo? ¿Será que no le escribo? Bueno, hasta que le escribí, que igual fueron 2 días que lo pensé, o sea, tampoco fue mucho tiempo, y bueno, ella me contestó con toda la mejor de las ondas, le propuse este espacio y de una me dijo que sí, bueno, fluyó, así que nada, como que súper orgánico y fluido también, así que lindo. Em, yo quería arrancar preguntándote, porque bueno, nuevamente repetimos y reiteramos que vamos a hablar en esta charla, en este capítulo, básicamente de cómo evitar la ansiedad, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad y qué pasa a nivel mental en las personas cuando uno dice, bueno, no tengo ansiedad, porque siento que hoy también está muy de moda esa palabra y muy de moda esa etiqueta, si se puede decir. Total. Pero bueno, antes de meternos de lleno ahí, a mí me gustaría preguntarte, ¿quién es Amparo en el ámbito personal y quién es Amparo en el ámbito profesional? Bueno, buenísimo. Es una gran pregunta porque creo que al estudiar una carrera como esta es como un ámbito en el que se mezclan, ¿no? O sea, tanto mi vida personal como mi vida profesional. Empiezo por la profesional. Yo soy Amparo, soy psicóloga, soy licenciada en psicología, con orientación en lo que es terapia cognitivo-conductual y, bueno, lo que se le dice terapias cognitivas contemporáneas, porque dentro de lo que es el cognitivismo hay como distintos enfoques. Pero bueno, trabajo con esa orientación en clínica con adultos. Mis pacientes son todos adultos o adolescentes, ya casi adultos. Eh, y sobre todo me especializo en lo que son los trastornos de ansiedad. Trabajo con otras temáticas, pero esa es como la temática con la que más trabajo. Por ser una temática de mi interés y en la que me especializo, y también porque viste que es algo que pasa un montón. Últimamente es como el número de ansiedad y de trastornos de ansiedad es muy elevado. Entonces, la realidad es que siento que desde mi lugar como profesional de la salud, quise ir ahí, ¿no? Como quise ir a ayudar y estar especializada y presente en una temática que está tan presente socialmente. Personalmente, ¿quién soy? Soy una persona muy sensible y creo que eso es como la palabra que siempre elijo para hablar de mí porque me parece que resume eh, mi personalidad entera. Mi sensibilidad que me permite ser mucho más cercana con mis pacientes, me permite trabajar, es una gran herramienta. También hago, bueno, tengo como un enfoque bastante artístico, me dedico a una parte como más artística en lo que es la escritura y demás. Me encanta mi sensibilidad, pero también es muy desafiante, ¿no? Entonces, soy una persona muy emocional que no solamente por haber estudiado y por profesionalmente especializarme en ciertos temas, lo sé, sino que también los vivo en primera persona y entonces también sé la importancia de darle lugar a las emociones, ¿no? O sea, la importancia y también la dificultad muchas veces. Yo soy una persona que de vuelta no invito solamente a aceptar las emociones, sino que muchas veces me encuentro yo misma, ¿no? Buscando aceptarlas, trabajarlas. Así que no me es ajeno lo que trabajo con mis pacientes. Eso podría contarte un poco de mí. ¿Se podría decir que elegiste la carrera de psicología porque por esta sensibilidad que tenés? Sí, yo creo que siempre como mi rubro fue como muy pensado desde la salud, ¿viste? Cuando uno busca qué va a estudiar, siempre todo estaba como muy desde ese lado.
Eh, y la realidad es que creo que fue una elección que sí, que fue súper acompañada de mi sensibilidad y una vez que ya había arrancado a estudiarla, mi sensibilidad fue como una gran compañera en la carrera. En mi vida siempre, ¿no? Pero bueno, que sí, me parece que es un trabajo que tiene que ver mucho con mi forma de ser y de ver la vida, estar conectada con la sensibilidad y la profundidad, ¿no? Que de vuelta es muy lindo muchas veces y muchas otras, como vamos a hablar un poco acá, se vuelve muy desafiante. Eh, Así que sí, 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 sí. ¿De qué signo sos? Mira, estoy ahí, en realidad sé muy poco de signos, Ok. así que quizás hablo medio mal con el vocabulario, pero estoy ahí como, justo soy de Tauro, yo soy el 20 de abril. Ah, mira. Así que lo único que sé de Tauro, que entiendo, es como la parte del deseo, mi sensorialidad, soy como muy pasional y muy de todo el disfrute, ¿viste? Y eso lo recontra veo, lo recontra veo. Y después tengo Luna en Aries y también me he hecho la carta y he entendido algunas cosas a partir de ahí. Así que sí, ese es mi signo. Bueno, yo soy del 7 de abril, yo soy Aries, estamos Mira. ahí Aries. cortito. Y lo que tiene Tauro, que, o sea, yo tampoco es que soy una experta en signos, pero más o menos algunas cositas. Y lo que tiene Tauro es que siento que Tauro es un signo de tierra, y entonces es el primero de tierra, entonces también es como el más involucionado de todos, y con esto voy a cerrar porque no vamos a hablar de astrología, pero al ser un signo de tierra y el más involucionado también hace que... em, esté justamente con los pies en la tierra. O sea, las personas de Tauro siento que tienen una capacidad de pensar, como todos los signos de tierra, o sea, como que están, viste, tienen más claridad. Las personas de Mm. Aries, que son puro fuego, las de Cáncer, que son capaz más emocionales, les cuesta un poco más el tema del raciocinio en algunas áreas, ¿no? Que todo igual se trabaja, pero bueno. Sí, Em, total. Sí, yo suelo ser bastante, yo creo que ahí está mi Aries, mi luna en Aries, hablando sin saber, pero soy bastante más emocional que racional muchas veces. Entonces creo que ahí está como la mezcla de signos en mi carta. sí, también tendríamos que ver cuál sería tu ascendente, pero bueno, puede ser, no te acordás, está bien. No, ni idea, yo no me acuerdo. Está bueno esto que igual decís de la sensibilidad porque, bueno, yo soy súper sensible. Y estaría bueno, a lo mejor, esta no la tenía en las preguntas para hacerte, pero estaría bueno esto de diferenciar un poco qué es ser una persona sensible, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que toda mi vida fue llanto, o sea, siempre, desde que nací, siempre era una niña muy llorona. No de la llorona de caprichosa, ¿viste? De que llora a los gritos, no, era un llanto como de angustia, que le caían las lágrimas en silencio, o sea, como que muy retraída para adentro, nada que era lo que soy ahora. Pero Mm. bueno, es como que ese es un tipo de sensibilidad, ¿no? O sea, como que llorar, o sea, cuando uno habla de llorar, porque eso no sé si está ligado también con el tema de la ansiedad, todo esto que estamos hablando y ahora capaz que nos metemos ya en el área, porque cuando uno es sensible, a veces, como no se sabe bien el significado de la palabra, capaz que es, no, este llora por todo, es resensible. Y a lo mejor nada que ver, ¿viste? No tiene que ver solamente porque llorás. Exacto, totalmente. Bueno, me parece que es una buena pregunta porque como decís, la palabra sensibilidad la usamos todo el tiempo, pero no terminamos de entender si es una cualidad positiva, una herramienta, si es algo como, viste que muchas veces se usa sensible como sinónimo de exagerado, viste, qué sensible, como diciendo, vos no deberías estar llorando o sintiendo esta emoción por esto. Y otras veces, como me pasa mucho, que me digan, qué sensible que sos, qué lindo, viste, como... Che, qué capacidad tenés de conectar con las cosas. Yo, mira, esa palabra la indago mucho porque, como te digo, me parece que es una palabra como madre en mi vida. Y hace poco, escribiendo sobre eso, la busqué como definir con mis palabras. Y la definí como la capacidad de verse afectado o afectada por las experiencias, tanto externas como internas. La palabra afectado siempre nos suena negativo, ¿no? Como afectar nos parece que genera algo malo, pero afectar viene de afecto. Entonces, me parece que es esta capacidad de sentir un afecto por experiencias externas, tanto como
un momento, una situación, o mismo la sensibilidad física, ¿no? De ser sensible al tacto, por ejemplo, como también internas, ser sensible a mis propias emociones, a mis propias experiencias que me pasan por adentro. Entonces, como todo, me parece que no es ni buena ni mala, y ahora vamos a llevarlo también a la ansiedad. eh, Puede ser muy desafiante muchas veces porque hay personas que al ser tan sensibles sienten tanto afecto por todo que después es un desafío gestionar todos esos afectos que sentís constantemente. Pero también te permite conectar con el mundo de otra forma, entonces me parece que no tiene no la categorizaría, porque no me parece que no está bueno categorizar esas cosas, sino decir es, ¿no? Y qué se puede hacer para disfrutar y gozar de esa sensibilidad. Y, y bueno, cuando se vuelve un desafío también poder gestionarla. Gestionar en realidad no la sensibilidad, sino las emociones que surgen a partir de nuestra sensibilidad. Exacto. Em, pero bueno, creo que sí, es una palabra que se mezcla mucho, ¿no? Y nunca terminamos de entender a qué nos estamos refiriendo. Sí, sí, es una temática muy interesante. A lo mejor la podemos dejar para otro Sí. capítulo, para no desviarnos mucho del tema y ir ingresando a poco en esto de la ansiedad. Mm, Que antes de ir justamente al punto de la ansiedad, yo cuando estaba pensando así como las preguntas y un poquito el enfoque de lo que a mí me gustaría del espacio este que tenemos contigo. Yo tengo una gran duda de siempre, es cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y la mm. terapia cognitivo-conductual, porque son las dos, nacen de la misma rama que es la psicología. Exacto. Bueno, esa es una gran pregunta. El psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual, como hay otras, cuando uno empieza a saber todas las orientaciones que hay, es como que te sentís perdido, porque hay terapia sistémica, hay, bueno, de todo. Son orientaciones dentro de lo que es la psicología, ¿no? El estudio de la mente humana, del comportamiento, bueno, dependiendo de qué orientación estemos hablando, vamos a estudiar al ser humano, a la mente, a nuestro objeto de estudio desde distintos lugares, o vamos a hablar de distintos objetos de estudio, ¿no? O sea, quizás la terapia cognitivo-conductual te hable más de la conducta, el comportamiento, las cogniciones. El psicoanálisis va a hablarte más de un inconsciente, de un aparato psíquico, palabras muy de la psicología. Pero como llevado a lo cotidiano, ¿no? Que me parece que está bueno saber las diferencias porque lo sabemos los que estudiamos psicología, pero después el que va al psicólogo y no sabe a qué está yendo es importante. Dentro entonces lo que es ir al psicólogo, ir a la psicóloga, ¿no? Hay distintas orientaciones, distintas formas de trabajar sobre lo mismo. El psicoanálisis va a tener como una tendencia a trabajar más sobre lo que es la infancia. Sabemos que la infancia de las personas y nuestros primeros años de vida son muy importantes en lo que es conformar después nuestro aparato psíquico. Y el psicoanálisis a través de técnicas como por ejemplo la asociación libre, que es invitar al paciente a hablar libremente, va a trabajar para llegar a su inconsciente, para buscar qué cuestiones pueden estar en el inconsciente actuando y teniendo como repercusión en su vida actual. Pero, ¿qué pasa? El psicoanálisis es una terapia bastante más larga, eh, bastante más, sí, ¿Lenta? lenta, sin decir, sin hablar de vuelta ni de mejor ni de peor. Eh, Y la diferencia y bueno, y siempre digo esto, todo esto que yo digo es algo que quizás nos interesa más a los psicólogos, pero el paciente puede identificarlo más en cómo es el terapeuta. Quizás el analista va a estar más en silencio, o vas a Mm. estar acostado en un diván, o no, o sentado, pero va a hablar mucho más el paciente, ¿no? Porque te estás analizando, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual, que es la orientación en la que yo me paro, ¿no? En la que yo trabajo, vamos a poder ver una terapia bastante más dinámica, donde va a haber más ida y vuelta entre paciente y terapeuta en la sesión, Mm. donde se concentra mucho en dar herramientas, dar tareas, en psicoeducar, por ejemplo, en explicarle al paciente ciertas cosas del funcionamiento de sus emociones y demás. Y la terapia cognitivo-conductual, yo siempre digo que para explicarla se centra en el famoso triángulo de emoción, pensamiento, conducta, viendo cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra conducta están estrechamente relacionados y cómo vamos a poder empezar a hacer reestructuraciones
a través de ir, ¿no? Como en estas aristas del triángulo. Son terapias que quizás son más cortas dentro de los objetivos que se trabajan que el psicoanálisis y que entonces están más abocadas también o más recomendadas para ciertos eh, trastornos como el trastorno de ansiedad, como el trastorno depresivo. Esta terapia es una terapia basada en evidencia. Se comprueba su eficacia para tratar determinadas temáticas. La temática que estamos hablando y que es el trastorno de ansiedad se, se trata con terapia cognitivo-conductual porque es la que más eficacia demuestra dentro de lo que son las terapias de psicología. Claro, la que tiene más resultado como a corto plazo, ponele. Sí, en resultado, no iría, o sí, también a corto plazo, es verdad que uno empieza a ver cambios mucho más rápido. Pero Eh, tangible hay cambios resultados, tal cual esa palabra que exacto, usaste. Ok, sí. ok. Eh, Así que esas son las diferencias que te podría decir, son miles, y no quisiera tampoco como reducir algo y que no se termine de entender, pero yo lo que quiero decir es que no me parece a mí que haya una que es mejor, peor, mal, bien, pero sí, para determinadas situaciones es bueno entender cuál es la terapia que puede ayudarte, porque muchas veces terminamos tratando algo que nos pasa. Si yo voy a tratar un trastorno de ansiedad, acabo de hablar de mi experiencia, a mí me ha pasado de tratar mi ansiedad con psicoanálisis y no ver resultado y no ver resultado, esto hace bastante tiempo. Y a mí me frustraba un montón, pensaba que era algo que nunca iba a avanzar o que no tenía tratamiento, hasta que un día accedí a la terapia cognitivo-conductual. Yo en ese momento todavía no era psicóloga. Y, Y te y cambió. fue un cambio de paradigma completo. Mm. Entonces, es muy importante saber que quizás uno dice, estoy yendo a terapia hace un montón de tiempo y no veo resultado. Bueno, pero quizás tenés que ver si dentro de lo que es la psicología está yendo la orientación indicada para lo que vos necesitas tratar. Eso que estás diciendo es muy bueno porque a veces uno, viste, como que se encuentra en un momento de la vida donde, bueno, necesito ir a un psicólogo o hacer terapia de alguna forma y buscando, y capaz que uno busca a alguien que sepa, digamos, o sea, que uno piensa que el otro sabe, ¿no? Pero Mm, no nos ponemos a pensar esto que estás diciendo, bueno, a ver, me pasa esto, ¿cuál sería lo mejor? Y hacer como una leve investigación previa, a lo mejor, o preguntando. Y muchas veces, capaz que el terapeuta que te cruzas no es la persona que te va a decir, che, mira, no te conviene esta terapia conmigo, anda con otro, por diferentes razones, ¿viste? Pero está bueno esto que estás marcando y está interesante porque creo que no es un dato menor a la hora de elegir un terapeuta y iniciar terapia, hay que saber, porque si no uno puede salirse frustrado y decir, no, la psicología no me sirve porque no me hizo nada, pero a lo mejor encaraste por un lado que no, justamente no te iba a ayudar. Así que exacto. está muy bueno. Y ahora sí, como que para iniciar con el tema de cómo evitar la ansiedad, Mm. sé que es un tema muy amplio y no se puede resumir tan corto, pero si tuvieras que explicarnos qué es la ansiedad, ¿cómo la definirías? Bien, la ansiedad es una respuesta emocional, es una respuesta fisiológica normal de nuestro organismo frente a una amenaza. ¿Qué quiere decir? Es eso que prepara a nuestro cuerpo, eso que sucede en nuestro cuerpo cuando detectamos que hay un estímulo amenazante. Entonces el cuerpo se prepara para luchar o huir de esa situación. Esto es un mecanismo que tenemos hace miles de años. Lo que pasa es que antes, no sé, teníamos que defendernos, nuestro estímulo amenazante era, nos persigue un oso, y hoy la realidad es que los estímulos amenazantes realmente para nuestra integridad son nulos o muy pocos, y entonces tenemos ansiedad frente a otras amenazas. Las amenazas van cambiando. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Si uno tiene que entender lo que se activa en tu cuerpo cuando detecta que hay una amenaza. Esa amenaza puede ser real o imaginaria. A tu cerebro, con solo detectarla, le alcanza para activar todos los mecanismos internos de la ansiedad. Entonces, yo detecto una amenaza que puede ser, por ejemplo, voy a rendir un examen. Por ejemplo, no tengo control sobre esta situación, ¿no? Hoy las amenazas son esas. Y entonces mi cuerpo se empieza a activar y empiezo a sentir síntomas típicos de la ansiedad. Vamos a ir a los síntomas físicos, que son, por ejemplo, sudoración, palpitaciones, taquicardia, mareo hay a veces también, uno entra en calor,
Otros síntomas como en las pupilas, dilatación de las pupilas, ¿no? Todo lo que vos te imaginás que te podría pasar si te persiguiera un oso, siempre es lo mismo. El cuerpo se activa en lo que se llama el sistema simpático, que es un sistema que se activa justamente para prepararte para reaccionar a esta amenaza, ¿no? Entonces, es una emoción, una respuesta esperable, porque nos protege muchas veces, ¿no? Entonces, no es ni buena ni mala y es una experiencia que todos y todas en algún momento experimentamos, ¿no? Ansiedad tenemos todos, deberíamos tener todos. Cuando a mí me llegan pacientes a consulta y me dicen, no quiero tener más ansiedad, quiero venir, los corrijo y les digo, mira, si vos no querés tener más ansiedad, no es el lugar para venir, digo, no, no. Lo que vos querés es no tener ansiedad patológica, lo que vos no querés es sufrir por ansiedad, ¿no? Es como cuando hablamos de tristeza y de depresión. Tristezas todos sienten en algún momento. Cuando una emoción aparece de forma excesiva, de forma crónica, de forma muy intensa, ahí es que yo no quiero tenerla, ¿no? Nadie se queja de estar triste cotidianamente, o sí, en realidad, pero el problema es cuando entonces esta ansiedad empieza a aparecer de más. Cuando de repente esa amenaza que me activa todo esto no es inmediata, no es real, ¿no? No, no existe. Entonces yo me empiezo a activar fisiológicamente para algo que no está, o que no es suficiente como para toda esta activación, ¿no? Eh, y entonces empieza a aparecer lo que se llama el trastorno de ansiedad. Ahí es cuando se debe tratar, obviamente, hay un tratamiento para los trastornos de ansiedad, se puede salir un trastorno de ansiedad. Y ahí es el foco, ahí es donde uno tiene que decir, ok, de esto quiero salir. Pero la ansiedad es una emoción que está bien que tengas, porque es parte de las emociones humanas, parte de las respuestas esperables del ser humano para actuar frente a la vida. Si vos no tuvieras todo eso, probablemente, no sé, estás cruzando la calle y mirás al costado, viene un auto y quizás no mirás, ¿no? O sea, o no te vas para atrás, ¿no? Son estas respuestas que nos protegen. O mismo quizás, no sé, vos tenías una ansiedad chiquita por esta entrevista, yo también, y eso nos permite prepararnos, ¿viste? Y hacer, bueno, voy a preparar preguntas para AMPI, voy a... Está genial. Ahora, el tema es cuando se vuelve excesiva. No sé si querés que como entre un poco en lo que es la ansiedad patológica Sí, o... no, o sea, solo quería preguntarte, entonces, digamos, que la ansiedad se podría decir entonces que es un mecanismo de defensa, o sea, un mecanismo normal de defensa, así por ejemplo cuando, no sé, uno se está como por engripar y lo que le aparecen son los mocos, tipo como que el mecanismo de defensa vendrían a ser los mocos. No sé si es muy equivalente el ejemplo que acabo de poner, lo estoy pensando ahora, pero vendría a ser un mecanismo de defensa, o sea, es algo que se activa en el cuerpo fisiológicamente, que nos está avisando de algo y que nos está protegiendo de algo, o sea, es de defensa y de protección. Exacto. Yo siempre digo que la ansiedad, para entenderlo, es como las alarmas que hay en las casas, ¿no? O sea, nadie se queja de una alarma. Las alarmas están buenísimas, previenen que te, no sé, que la gente, que te pueda entrar a robar. Si te entra alguien te va a avisar, ¿no? Si hay un peligro te va a avisar. Entonces, nadie se queja de la alarma, de hecho las instalamos y cuando podemos ponemos alarma. El tema es que la alarma suene cuando realmente hay un peligro que valga, ¿no? Que Claro. suene la alarma. Si yo pongo una alarma y me voy a dormir y la alarma se activa. Viste que a veces pasa con las alarmas que funcionan mal y se activa todo el tiempo y estoy todo el tiempo bajando, apago la alarma, o al revés, o nunca se activa la alarma, ¿no? Me entraron y la alarma no se activó. Digamos Ahí está el problema. que nosotros tengamos el control de eso, básicamente. Sí, O sea, que nosotros eh, tengamos el control y digamos, ok, ahora se activa o ahora la apago, está y sonó, pero tengo el control para darle a apagar, por ejemplo, para que no se convierta en algo mayor. claro, con la terapia en realidad lo que uno empieza a hacer es gestionarla, es como arreglarla. Vos no vas a controlar directamente ni prenderla ni apagarla porque las emociones no se pueden controlar. Ok, No, que lo que vas a hacer es tratar de que esté en su buen funcionamiento, de su funcionamiento adaptativo para que se prenda cuando se tenga que prender. ok. Iba, Entonces, sí, y ¿qué? Perdón. nos ibas a decir entonces, ¿cuándo es que esta ansiedad se convierte como en algo negativo, que vendría a ser el trastorno de ansiedad, ¿no? Exacto.
Cuando por un periodo de tiempo considerable la ansiedad empieza a aparecer de forma muy notoria, muy excesiva, cuando de repente el causante de mi ansiedad es como muy chico para el nivel de activación fisiológica que estoy teniendo, cuando me empieza a limitar en mi vida cotidiana, me trae un sufrimiento subjetivo muy grande, se empieza a dar un trastorno de ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que esa emoción que está bien sentir, que es normal sentir, se volvió desadaptativa, ¿no? Como hubo algo ahí que hizo que esta emoción no esté funcionando bien, digamos, esta respuesta esté como activándose de más, y ahí hablamos de trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, el trastorno de ansiedad, que hay varios tipos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, que después un poco se separa de los trastornos de ansiedad, pero el trastorno por pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, que no me voy a detener en cada uno, lo que tienen en común todos es que hay un funcionamiento desadaptativo de la ansiedad. Desadaptativo quiere decir eso. Si adaptativo es que funcione cuando lo necesito, desadaptativo quiere decir que está funcionando en momentos que no lo necesito y eso trae sufrimiento, porque aunque la ansiedad sea una respuesta esperable, normal, es incómoda. Todos cuando sentimos ansiedad nos incomodamos. Imagínate en exceso, imagínate todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una ansiedad desadaptativa patológica o un trastorno de ansiedad, ¿no? El objeto de ansiedad va a ir cambiando según el tipo de trastorno. A veces puede ser un objeto, como por ejemplo en las fobias, que es dentro de los trastornos de ansiedad. Me va a dar fobia, no sé, algún animal y entonces mi ansiedad va a aparecer en esos momentos donde tenga contacto con ese animal. Hay personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada y entonces tienen pensamientos ansiosos todo el tiempo y me pregunto, ¿y cómo hago con esto? ¿No? Ansiedad con respecto a la salud, ansiedad social, o sea, eso puede ir cambiando. El estímulo que te activa todo esto puede ir cambiando, pero lo que Ujú. está común es que te está activando. Eh, Así que ahí Y, estaríamos como diferenciando la ansiedad, bien, esperable, normal, buenísimo, bienvenida que la tengas, a una ansiedad que obviamente hay que recurrir a terapia para tratarla. ok. Y digamos que, o sea, vos podrías decirnos, o sea, porque yo lo pienso en mí también, ¿no? Y digo, a veces nos da más ansiedad porque a lo mejor estamos, o sea, estamos sintiendo una emoción que nos da culpa sentir, que decimos, no, no me tengo que sentir así por esto, y entonces esa negativa ante lo que sentimos y como que esa no aceptación, como que está bien que estoy sintiendo esto, tipo, no soy mala persona, no, no estoy mal por sentir esto, y al no aceptarlo y rechazarlo y negarlo y decirlo, no, 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 eso también genera más ansiedad, ¿no? Como que se podría decir como que es un círculo vicioso y si no se para a tiempo, bueno, como que también evoluciona hacia ese trastorno de ansiedad. Totalmente, Mechi. Ahí estás hablando de la gran herramienta para mí para afrontar esta situación que es la aceptación. ¿Qué pasa? Nosotros, viste que desde que somos chiquitos nos enseñan un poco a categorizar todo. Todo lo que nos pasa hay que poner una etiqueta, pero no Mm, una etiqueta nada más. Juzgar, esto está mal, esto está bien, esto me debería pasar, no me debería pasar, ¿no? Emociones buenas, emociones malas, ¿no? Y de las malas no quiero sentirlas, no tengo que sentirlas. Entonces, ¿qué pasa? Te aparece una emoción, es como si se te viniera como una señal en tu cuerpo y vos no querés. No, entonces empiezo, ¿por qué me pasa esto? Y arranco. ¿Y qué pasa? La emoción se empieza a acrecentar. Cuando yo quiero rechazar una experiencia, empieza a crecer. Por el contrario, en vez de desaparecer, empiezo a tener más ansiedad. La aceptación de las emociones, que es una herramienta que uso mucho en terapia y se usa mucho también a través de lo que es la atención plena, que es el mindfulness, invita a justamente validar toda emoción que sentimos sin juzgarla. Recibo la experiencia emocional de la ansiedad, como de otras emociones también. No la juzgo, no le digo está mal, no debería. La siento y así es que sintiéndola puedo transitarla y después dejarla ir. Pero tengo que permitirla para que se vaya. Y ahí está la aceptación. Y la no aceptación de las experiencias, como vos decís, nos termina generando más de esta experiencia. No es como Es como estar, cuando estás triste y te pone triste estar triste, vas a terminar estando más triste, ¿no? Como exacto, eh, exacto.
Le tenemos mucho miedo. La palabra ansiedad parece como un monstruo y nos da mucho miedo, ¿no? En sí es una emoción que está ligada mucho al miedo porque tiene que ver con una amenaza, pero es loco porque esto que traes, justamente si nuestra ansiedad es lo que nos prepara frente a una amenaza y para mí mi propia emoción es una amenaza, imagínate el círculo que... Exacto, exacto. Sí, esto de que de la no aceptación es bastante normal en esta época y con esto que decías de que la etiqueta y juzgar que está bueno o malo, hay un ejemplo muy básico, creo yo, que es, viste, cuando los nenes chiquitos se caen y como que lloran, entonces los padres van y no pasó nada, o cualquier humano que esté ahí al lado del niño, no pasó nada, no pasó nada. O mira el pajarito, distraído, o no sé, viste, cosas así. Y digo, la persona lo está haciendo desde su mayor intención de que el niño no sufra y que no se ponga mal, muy probablemente. Pero ahí sin querer estamos invalidando una emoción. O sea, no es que no pasó nada. Sí pasó algo, te caíste, te lastimaste, te duele, está bien que llores, ¿no? Como que esas mínimas cositas que como decías recién, desde chiquitos nos vienen, nos dicen bien, mal, sí, no, esto, lo otro. Y como también decías al inicio, o sea, la infancia es el núcleo y el caldo de cultivo de un montón de cosas que nos pasan hoy en día como personas adultas y mayores, digamos. Totalmente. Tendemos a querer rechazar el dolor, ¿no? O sea, no queremos nada que nos incomode, no queremos nada que nos duela y es medio raro porque eso es parte de la vida, ¿no? Entonces, eh, tendemos a evitar. La evitación es un síntoma muy típico de los trastornos de ansiedad. La persona que Mm, tiene ansiedad va a tender a evitar el estímulo que le genera ansiedad. Ejemplo, una persona que tiene ansiedad social, ¿no? Va a tender a evitar ir a círculos sociales, ir a lugares con gente. Una persona que tenga fobia a los aviones no se va a subir a un avión, ¿no? Tendemos a evitar las experiencias que nos dan ansiedad, porque queremos evitar la ansiedad. ¿Qué se hace en la terapia cognitivo-conductual? Algo que se llama exposición. Este es el tratamiento, la técnica por excelencia. Vamos a gradualmente, obviamente en un marco trabajado, empezar a exponer a la persona a esto que está evitando para que se le baje la respuesta, ¿no? O sea, se llama exposición comprensión de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me expongo a esto, aparece una respuesta que es la ansiedad. Entonces yo no me expongo, no me expongo, y mientras más evitas, más ansiedad te va a dar. mm, Lo que hacemos es de a poco, a partir de, a veces desde la imaginación, o a veces literalmente exponiendo al paciente, lo acercamos a este estímulo para que empiece a bajar gradualmente su respuesta ansiosa. Y así es que mm. se trabaja con los trastornos de ansiedad. Eh, y obviamente ni hablar del componente que no lo nombré, pero es lo que más notamos, más allá del físico, el componente cognitivo de la ansiedad, que es el pensamiento constante, Mm. ¿no? De la ansiedad patológica, de vuelta. Tengo una preocupación y estoy todo el tiempo pensando en esa amenaza que va a ir cambiando según la persona y pienso y pienso y quiero controlar lo que no puedo controlar y le doy vueltas y vueltas y vueltas y aparece lo que se llama la rumiación mental, que es estar dando pasivamente, porque encima uno no hace nada, pero está ahí, vueltas, millón de vueltas sobre un mismo tema o un pensamiento. Sí, Imagínate lo agotador. hay que tener mucho atención a los pensamientos porque los pensamientos pueden ser nuestros mejores amigos y vos podés decirte, no, yo puedo esto, ¿no? Y te sale porque te lo creíste y digamos, se evidencia a través del accionar que haces porque tu pensamiento no te está jugando en contra o te puede destruir directamente. Total. Entonces, hay como que prestarle bastante atención a los pensamientos y no creernos todo lo que pensamos, ¿no? Porque eso también es otra cuestión. Y en base a esto de los pensamientos, te quería preguntar, ¿qué tan relacionada está la depresión? Sé que es otro tema igual la depresión, pero ¿qué tan Mm. relacionada está la depresión con la ansiedad? O sea, las personas que tienen trastornos de ansiedad pueden llegar a tener depresión, ¿es una condición que tengan depresión? Sí, buenísima pregunta. La ansiedad y la depresión yo siempre digo que son primas o son dos caras de una moneda, porque Ujú. muchas veces aparecen en comorbilidad, ansiedad con depresión. Muchas veces no, también hay personas que tienen solo depresión
y tienen solo ansiedad. El tema es que imagínate, la depresión, no voy a ponerme a explicarla, pues lo podemos hablar en otro capítulo, pero creo que se sabe bastante más de depresión. Imagínate para la persona que está todo el tiempo preocupada, que no puede dormir, no puede comer, todo el tiempo está agotada por estos pensamientos, tiene una activación fisiológica tremenda por la ansiedad. Muchas veces empiezan a aparecer síntomas de la depresión como la desesperanza, la desmotivación. Entonces, termina habiendo comorbilidad. Son muy parecidas y hay muchas cuestiones muy parecidas. De hecho, fíjate que farmacológicamente, cuando uno va al psiquiatra, la medicación para ansiedad y depresión es la misma, que son los antidepresivos. El Ujú. tratamiento en terapia cognitivo-conductual es muy parecido. De hecho, la terapia cognitivo-conductual nace como una terapia para la depresión y después se empieza a llevar a otros trastornos. Entonces son casi que, te digo, que primas y es más, a veces aparecen en una misma persona sintomatología más compatible con la depresión, a veces más compatible con la ansiedad porque invitan a sentir cuestiones muy parecidas. Recontra relacionadas están. Sí, sí, sí. Me gustó eso de que son primas. Sí, Y te quería preguntar, viste que, o sea, hoy en día con toda esta inmediatez del celular, de que mandas un mensaje y ves a la persona en línea y ya ves que está escribiendo y automáticamente te llega el mensaje, o sea, como esta inmediatez en absolutamente todo, o sea, vas a comprar algo y pagas rápido también con la tarjeta, no sé, lo que sea. Em, ¿Vos considerás que eso, digamos, fomenta a que la sociedad hoy en día esté presentando ansiedad y características de ansiedad como siento con con más frecuencia, o sea, más cantidad de personas hoy en día tienen ansiedad que lo que pasábamos hace 20 años, por ejemplo? 100%. Mira, yo creo que todo de esta charla que estamos teniendo, la mayoría de las personas se van a identificar mucho más con la ansiedad patológica o excesiva que con el poquitito, porque últimamente en la sociedad la ansiedad está excesiva en muchas personas todo el tiempo. La inmediatez genera ansiedad. Fíjate que algo que esconde la ansiedad es esta necesidad de controlar, ¿no? Quiero controlar y evitar todo peligro. Y últimamente todo se nos da fácil para que controlemos todo. O sea, podemos, nosotras que estamos en países diferentes, charlar y puedo mandar un mensaje y ver si me contestaron y ver si leyó y si está en línea. Y tenemos como todo muy servido. Viste que hoy es todo. Entonces tenemos nuestra capacidad de tolerar el no control es cada vez menor. La cantidad de estímulos que consumimos constantemente mediante las redes, ¿no? Y la adicción que esto nos trae a, por ejemplo, un neurotransmisor que es la dopamina, pero neurológicamente estamos como todo el tiempo estimulados en todo, entonces no es casualidad que últimamente escuchemos la palabra ansiedad todo el tiempo, es como la palabra, ¿no? Desde, te diría que post pandemia sobre todo, es como la Sí, palabra madre protagonista y por algo es, ¿no? Y a la vez es loco porque se siente un montón y está, pero seguimos sin terminar de entender de qué se habla, cómo identificarla en uno, ¿viste? Como la renombramos, pero al revés es como la sensibilidad, ¿no? Lo que decíamos antes. Palabras que están en boca de todos y todas, pero sin indagar no se termina de entender. exacto. Eh, y lo que me encuentro muchas veces es que las personas que no sufren de ansiedad patológica les cuesta mucho entender realmente qué es la ansiedad, ¿no? Como creo que tenemos muy ligado el concepto de ansiedad a solamente la parte patológica y muchas personas que no sufren de ansiedad patológica me preguntan, ¿pero qué es? ¿Qué se siente? Y les cuesta identificar la ansiedad en sus vidas. Y entonces, bueno, nada, hablamos de, bueno, ¿cómo te sentís antes de rendir un examen, antes de tener una cita con alguien, antes de cuando tenés que resolver algo y todavía no lo resolviste, ¿no? Eh, pero A lo sí, mejor, no, no sé qué opinás vos de esto, o sea, estoy pensándolo ahora mientras estamos acá charlando. Vos me decías al principio que o sea, el trastorno de ansiedad es una cosa, que ya lo explicamos antes, y la ansiedad se puede presentar con palpitaciones, sudoración, no sé, ese tipo de sintomatología. Por ejemplo, si yo un día tengo palpitaciones, en vez de mm, decir que tengo ansiedad, si empiezo a nombrarlo como palpitación, ¿no sería mejor para empezar a sacarle tanto peso a esa palabra? Porque a nivel mental también, si decimos tengo ansiedad, a lo mejor, viste, como que el cerebro piensa que algo está mal en mí, entonces eso es peor. Entonces a lo mejor decir, bueno, no, tengo palpitaciones, ¿eso ayudaría o sería tapar de alguna manera algo?
Yo creo que en realidad, porque palpitaciones podrías tener por distintas cosas, porque saliste a correr, porque tenés ansiedad, por otras situaciones. Entonces, en realidad para mí está bueno, el etiquetado emocional es genial, es poder, es una gran herramienta, reconocer que estoy sintiendo una emoción. Lo que deberíamos hacer es no juzgarla, no es no decir que te, o decirme o reconocerme ansioso o ansiosa, o que estoy sintiendo ansiedad en este momento. Es no juzgar esa emoción. Es la recibo, la observo, ¿no? Cómo está apareciendo en mi cuerpo. A veces sirve ponerle como una forma, un color, ¿no? Como, y decir, bueno, es una emoción y entiendo que se va a ir, porque como toda emoción, tiene un tiempo de duración limitado, ¿no? Entonces se va a ir. El tema es juzgarla, ¿no? El problema empieza a aparecer cuando yo le tengo miedo, cuando la quiero rechazar, la quiero tapar. Ahí es que se acrecenta. Es como cuando te ves una mancha, ¿viste? Te manchaste la remera muy, muy poquito y vos decís, no puede ser que me manché y empezás a refregar y a refregar y a refregar y te un manchón. Bueno, eso pasa un poco con la no aceptación emocional. Entonces yo creo que sí está bueno decir, sí, tengo ansiedad, porque no decirlo sería en realidad estar diciendo que es algo malo. Si cuando sentimos alegría lo decimos, o cuando sentimos vergüenza también lo decimos, ¿no? Claro. Claro, la ansiedad Mínimamente lo reconocemos. sería como la alegría, digamos. Está en el Exacto. mien. Ok, ok. Mm, Yo me acuerdo la primera vez que sentí palpitaciones. Fue, no sé, hace 4 o 5 años. Y era una cosa que no me paraba, y yo estaba sentada y de repente taca, taca, taca. Y llegó un momento como que, viste, como que estaba ahí en modo de fondo, por así decirlo. mm. Y yo estaba ahí, sentía la incomodidad, pero estaba como de fondo. Y llegó, y pasaron los días, los días, los días, yo lo seguía sintiendo, no las 24 horas, pero viste como casi todo el día, o sea, capaz que algún momento no, y después volvía y tal. Y llegó un momento que no daba más. Y me acuerdo que dije así como que, "Ay", y como que me empecé a desesperar por la palpitación que sentía. Y no me estaba pasando otra cosa, sino solamente acá el corazón que yo sentía que me iba a salir. Y en ese momento me acuerdo que fue bastante como novedoso y como hasta me puse a llorar, o sea, como, porque claro, todo lo desconocido como que me asusta tal vez. Y, y hoy en día la siento todavía. Tengo momentos en mi día, depende de lo que me pase, que todavía la siento, pero como que ahora, viste, aprendí a, las entiendo, capaz que si tengo ganas salgo a correr y ya vuelvo renovada y como que la energía me cambia, o respiro y tal, y viste, como que aprendí diferentes herramientas para transitarla y sobre todo como aceptarla, decir, ok, sí, la siento, están acá, gracias, no sé qué, y como bueno, a ver qué hago para salir de ese lugar que me está incomodando. Buenísimo, sí. En ese momento probablemente había algo que vos tenías que darle bola, que no te estaba activando esa emoción. Es como cuando te llega una notificación al teléfono. Está bueno que vos digas, abras la notificación y veas qué es. Eso es con las emociones. Es decir, las emociones aparecen para contarnos que algo está sucediendo. La alegría, la tristeza, la vergüenza, la ansiedad. Entonces, escucharla. Cuando aparece, si de repente ves tener palpitaciones, frenar un segundo. Por ejemplo, meditar, practicar atención plena, hacer meditaciones de mindfulness, que por suerte tenemos un montón de canales a los que podemos acceder a eso. Aprender a escuchar lo que me pasa sin miedo y decir, che, ¿por qué me tendré palpitaciones? Por ejemplo, si nunca tengo, ¿qué estará pasando, no? Bueno, quizás, no sé, tengo que salir a correr porque estoy hace mucho tiempo quieta. Quizás me tengo que hacer cargo de este problema que tengo con algún amigo o amiga, ¿no? Pueden ser distintas las causas. Claro, es Entonces, como una alerta siempre y hay prestar que, atención. hay que Sí, darle bola. total. A la emoción, siempre, siempre, siempre escucharla y observarla porque las emociones nunca te van a mentir. Siempre aparecen, siempre validalas porque por algo están apareciendo. Lo que sí te va a mentir muchas veces son tus pensamientos, que es diferente, ¿no? Eso sí ponerlo en duda. La persona que tiene, voy a usar este ejemplo porque es muy claro, la fobia, ¿no? Creo que, no sé, yo le tuve a las arañas, ahora puedo hablarte del tema, pero para mí la araña era una amenaza enorme y no. ¿Y qué pasa? La emoción de la ansiedad es verdad. Está acá, está en mi cuerpo, yo la tengo que escuchar. Ahora, ¿es verdad que la araña me va a atacar? No. Entonces el pensamiento no es verdad, ¿no? La parte cognitiva. Ahí yo Mm, voy a hacer un cambio, pero mi emoción la tengo que escuchar y le tengo que dar un lugar porque es real. Una emoción nunca te va a mentir. Si está ahí, está. Ya está sucediendo. Dale lugar. exacto.
Tremendo. Y a ver, Ampa, una pregunta. ¿Qué tan relacionada está la frustración con la ansiedad? Yo creo que muy relacionada, como causa y como consecuencia. Mm, Eh, la frustración viene de no tolerar no tuve control de esto, ¿no? O no tengo control de esto. Y si la ansiedad es esta búsqueda de controlar algo, están re relacionadas. Y también es muy frustrante si yo de vuelta juzgo mi emoción, juzgo la ansiedad, me voy a frustrar cada vez que la sienta, ¿no? Y de vuelta la frustración trae otras emociones como o más ansiedad o como tristeza o desmotivación. Eh, entonces juegan un papel también como muy son entre sinónimos muchas veces, y también sobre todo como una puede ser la causante de la otra, mm. ¿no? Ese Entonces tema, aprender. sí, y ese tema digamos que es como, como una cascada, ¿no? O sea, como que una vez que empieza a chorrear, como que si no hay algo que corte el chorro, es muy peligroso porque cae, 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 cae y no cae, o sea, no para, mejor dicho. Esto que decías, una puede ser la causa de la otra, tal cual, o sea, yo arranco, no sé, con frustración porque me fue mal en un examen que estudié la vida y no sé qué. Y entonces me frustro. Y la frustración me trae reproche conmigo misma y todas cosas negativas, malos pensamientos, todo esto cognitivo que estabas diciendo vos. Y ahí empieza a la ansiedad, ¿no? Porque eso también es una causa, más bien, sí, una causa para la ansiedad sería. Exacto, es la ansiedad en sí, ¿no? O sea, tengo ansiedad por el examen y encima me da ansiedad tener ansiedad. Me juzgo por estar mal por un examen y arranca la cadena esa infinita y agotadora de pensamientos, de rumiación mental y estar todo el día. Viste que si vos, a ver, si vos querés empezar a darle cuerda, lo puedes hacer. O sea, es como. Exacto, Entonces uno tiene que decir, pará, a ver, de vuelta, recuerdo, las emociones son siempre sinceras, a los pensamientos les tengo que dar una pausa, quitarles poder al pensamiento, o sea, entender lo poderosos que son, pero no identificarme con todo lo que pienso, porque vos no sos tus pensamientos, porque tus pensamientos muchas veces mienten. Entonces, viste, tomar cierta distancia de eso, porque si no, si yo me identifico con todo lo que pienso y encima le creo todo lo que pienso, el poder que va a exacto, tener sobre mis emociones es tremendo. exacto. Ampa, y una última pregunta que no es exactamente del área de la psicología, pero no sé, a ver si nos puedes decir algo, o sea, tu opinión al respecto. Y después menciono una o dos preguntitas que nos dejaron, em, que son diferentes ya a lo que venimos charlando. Bueno, Con respecto al trastorno de ansiedad, entiendo, yo sé que los psiquiatras son los que medican, ¿no? Pero los psicólogos trabajan muchas veces de la mano con los psiquiatras. Pero desde tu punto de vista, ¿todos los trastornos de ansiedad se tienen que medicar? ¿Todos los niveles de ansiedad hay que medicarse? no. No todos. Yo trabajo con muchos pacientes que tienen trastorno de ansiedad o tuvieron y ya no lo tienen más, y no tuvieron que medicarse, y muchos que sí, y no está mal. El medicamento va a ser una ayuda, es una pata de la mesa, no puede estar solo. Uno tiene que aprender un montón de cosas en terapia con esa ayudita para que el día que vos dejes la medicación, si la dejás, no sientas que se te va a desmoronar todo. Entonces, por eso es que trabajamos, viste, en conjunto, porque es un complemento, es una pata más en una mesa, pero una mesa necesita varias patas. Entonces, mucha gente hace terapia, digo, psicoterapia más terapia farmacológica, con distintas medicaciones que se usan para la ansiedad. Y otras personas no, otras personas atraviesan un trastorno de ansiedad sin medicarse. Y eso va a depender de muchos factores, de la intensidad del caso, de la gravedad del caso, del sufrimiento subjetivo del paciente, de qué tanto peligro haya en la vida del paciente o qué tanto esté afectando en su funcionalidad, ¿no? Bueno, varias cosas que se contemplan para eso.
Ok. Está bueno igual eso que aclares de que no está mal, porque hoy en día capaz que ya no pasa tanto, pero alguna que otra persona, viste, a lo mejor puede sentirse sapo de otro pozo, un bicho raro, de decir, oye, me estoy medicando y lo mantiene en secreto, oculto, y es como que, ¿no? Como que, no te digo normalizarlo, porque ninguna medicación hay que normalizar, ni siquiera el ibupirac, o sea, como que digo, son cosas que ayudan, pero no que tienen que ser como algo normales en la dieta diaria de las personas, Claro. pero tampoco como, viste, demonizarlos y como que no escondelo porque no sé qué, o sea, como que no. Sí, sí. Yo el mayor miedo que veo, al menos en mis consultas, cuando llega el momento de, bueno, de evaluar si la persona va a empezar con medicaciones, en realidad el miedo a después no poder dejarla o el miedo a volverse dependiente, decir, bueno, ¿y qué? ¿Voy a tener que tomar siempre o la voy a dejar y voy a tener de vuelta? Y ahí siempre remarco, no si vos haces tu terapia y aparte tomas la medicación, porque ahí la terapia va a ser la que te genere todos los cambios que vos necesitabas para funcionar adaptativamente y la medicación te va a ayudar a soportar este sufrimiento mientras haces tu trabajo, Mm, ¿no? exacto. Eh, Ese es el buen uso de la medicación, cuando no se usa, digo, sola, se hace todo un tratamiento. Y ese es el mayor miedo que veo. Hay mucho prejuicio sobre la medicación, sobre que te puede cambiar tu personalidad, sobre... Bien Sí, administrado. sobre todo eh, porque hoy hay personas hasta incluso muy jóvenes, no sé, 13 14 15 años, que arrancan ya con medicación porque están pasándola mal, ¿no? Entonces, bueno, es también ahí como un tema bastante igual delicado, ese tema. Mm, Bueno, el tema del trastorno de la ansiedad en general, ¿no? Porque no deja de ser un sufrimiento para la persona. sí, Así que digamos que todo lo que estamos hablando es un tema como delicado y como sensible nuevamente, quizás para las personas que lo sufren y que lo padecen. sí, trae Em, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Siento que también los que no lo transitan les cuesta entender cómo esa persona por eso que le está diciendo sufre tanto. Y realmente el sufrimiento subjetivo de la persona que transita un trastorno de ansiedad es mucho. Y es muy agotador. Eh, Así que sí, me parece que es una re buena aclaración, Mechi, porque es un tema re sensible, re importante de poder hablar. sí, yo me tengo que atar un poco la lengua para no seguir porque sé que no tenemos todo el tiempo del mundo. Em, pero tenés unos minutitos más para que hagamos dos preguntitas más. Dale, dale, ¿Tenés? sí. Dale. La primera era, habían preguntado por ahí la diferencia entre la ansiedad y el ataque de pánico. Yo no sé si son lo mismo o si son cosas diferentes. Buenísima. Bien. El ataque de pánico va a ser una expresión dentro de lo que es la ansiedad, una forma de expresar la ansiedad. Entonces, vamos a tener la ansiedad, la normal, la emoción, la respuesta del organismo. El trastorno de ansiedad va a ser la expresión excesiva, patológica de esa emoción. El ataque de pánico va a ser una forma de manifestar una emoción de forma muy intensa. ¿Qué es el ataque de pánico? Que no es lo mismo que el ataque de ansiedad. Mm, Hará una diferencia rápida. En el ataque de pánico, lo que sucede es que de repente, digo entre comillas porque siempre hay causas que se trabajan en terapia, pero para la persona de la nada, de repente, empieza a aparecer toda la sintomatología de la ansiedad. Sudoración, taquicardia, mareo, disociación, como que te vas. eh, bueno, mucha sintomatología junta. Puede durar más o menos 30 minutos, más o menos, o sea, es largo. Y la persona no encuentra una causa aparente en ese momento en lo que le está pasando. Imagínate que vos de repente estás acá hablándome y te empezás a marear y de repente te empezás a temblar y tener taquicardia. ¿Qué vas a pensar? Dos pensamientos típicos en el ataque de pánico. El primero, me estoy muriendo. El segundo, me estoy volviendo loco. Entonces, es una aparición sintomática de la ansiedad muy intensa donde no se encuentra causa aparente en ese momento, es esto de decir, de la nada apareció, y imagínate el sufrimiento que trae, porque la persona, imagínate sentir todo eso junto, eso puede pasarte de forma aislada o dentro de lo que es un cuadro que se llama trastorno por pánico, que es, bueno, esto pasa muy recurrentemente. Eso es una cosa. Hay gente que tiene un ataque de pánico en su vida y no por eso significa que tenga un trastorno de ansiedad.
Pero obviamente algo ahí está sucediendo de forma desadaptativa o excesiva, porque no es algo cotidiano, ¿no? Por otra parte, el ataque de ansiedad suele ser menos intenso, o sea, puede durar semanas, puede durar días, donde la persona tiene todos los mismos síntomas, pero no de forma tan intensa, y tiene una causa identificable, o sea, estoy preocupado por el mismo pensamiento hace días, estoy como y a veces esto va a generar que de repente se me sube más la ansiedad y me largué a llorar y me empiezo como a desesperar, pero entiendo perfectamente por qué, cuál es el pensamiento, lo identifico y dura más días. Entonces, imagínate que las dos son tremendas porque las dos traen mucho sufrimiento, son muy incómodas, pero en una es como que pasa todo mucho más junto en unos minutos y no identificas una causa. Entonces, obviamente la persona cree que se está muriendo o que se está volviendo loca. Y en la otra es menos intenso, más largo. De todas formas, ambos son intensos, ambos son incómodos y ambos se pueden tratar también. Ok, excelente aclaratoria esta de la diferencia. Y esta pregunta me gustó bastante. Dice, ¿hay personalidad ansiosa o características de la personalidad que predispongan a mayores niveles de ansiedad? Creo que estuvo muy buena esta. Muy buena pregunta. Sí, dentro de lo que es la... Me encanta porque para mí son todas muy buenas preguntas. Dentro de la... de como todos los cuadros psicopatológicos o de todo lo que nos pasa a nivel psicológico, hay predisposiciones. Yo no hablaría tanto de una personalidad por una cuestión de conceptos así más. Pero hay predisposiciones de todo tipo, o sea, ¿por qué yo tengo y vos no? ¿No? Por ejemplo, la gran pregunta que uno se hace, ¿por qué a mí y al otro no? Bueno, primero hay predisposición genética, ¿no? De hereditario, de hecho, veo que mi papá tenía, mi abuela, mi mamá. Entonces, hay algo que genéticamente se puede heredar. Contexto, forma de crianza, infancia, ¿no? Vulnerabilidad, predisposición interna de uno. Todas estas cuestiones se juntan dando un resultado. Entonces, si hay como ciertas predisposiciones a sentir algo, viste que hay gente que hace mucho más trabajo y tiene mucho más y le pasa más que a otra. Y decís, bueno, como todo en lo que nos pasa en psicología es multicausal. Entonces, van a haber varios factores que predispongan a la persona. Y de la mano que de esto que estás diciendo, podríamos decir que las personas que a lo mejor hayan aprendido o tengan la capacidad de tener un control sobre sus pensamientos y no creerse todo lo que piensan y demás, esas personas a lo mejor tengan menos posibilidades de tener ansiedad. Quizás tengan más posibilidades de entender que cuando aparezca la van a dejar ir y tengan más herramientas para transitarlo. Y eso obviamente va a bajar la ansiedad excesiva. Pero como todo, como te digo, la ansiedad la van a tener igual porque la van a tener más regulada, eso sí, seguramente. Las herramientas te ayudan a regular. Claro. Entonces, a tenerla ahí como, Porque de como nuevo, o más sea, la tranquila. ansiedad es lo que decías, es como la alegría, como la tristeza, como el enojo. Entonces, Mm. existen todos, digamos, en todas las personas. Tiene que estar. Ah, tremendo, me gustó. Me- Tiene que estar. Sí, sí, sí. Nos ayuda muchas veces la ansiedad. Un día podríamos hablar de toda la parte adaptativa de la ansiedad y todo, y el por qué la tenemos, pero es como la tristeza también sirve y el enojo también sirve, ¿no? Viste, basta de creer que hay emociones que no tenemos que tener. Si vos te Exacto, enojás, probablemente es por algo y está buenísimo. El enojo invita a la discusión y al cambio y entonces es exacto, igual. Una cosa es enojarme cuando veo algo ok, me enoja. Otra cosa es estar todo el tiempo enojado y que todo me enoje. Y ahí se vuelve algo como más, que hay que darle como más atención. Pero el enojo, en su medida justa, como toda emoción, bienvenido sea. exacto. Sí, sí, perfecto. No, a mí me encanta este tema y como te digo, o sea, me tuve que atar la lengua para no irme por un montón de lados y preguntas, pero bueno, me quedan pendientes para las próximas veces. Por mi parte, yo no tengo más preguntas para hacerte. Si vos querés agregar algo o sumar algo antes de cerrar. Buenísimo. Bueno, en principio agradecerte, Mechi, porque me encantó formar parte de este programa, porque me encantó el encuentro que tuvimos para lograrlo y que cómo se dio. Me parece que es necesario para hablar de estos temas, ¿no? Que sean en este tipo de marcos y de contextos. Y
recordarle a quien esté escuchando esto que toda emoción que vos sientas es válida, que no le tengas miedo a sentir porque es parte de la experiencia humana y que no hay emociones buenas ni malas. Y que si estás viendo que una emoción como la ansiedad, la tristeza u otra está dificultando el curso de tu vida, te está generando mucho sufrimiento, no estás pudiendo manejar algo, no tengas miedo de buscar la terapia correspondiente. Acordate que la terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad es la que más evidencia muestra. Y esto me parece importante para poder guiarte en tu búsqueda de un terapeuta y aceptar y transitar y tenerle menos miedo a la experiencia de sentir y de ser humano. La información Hacerse, es súper valiosa y me parece que estos espacios están buenísimos porque muchas veces uno se encuentra sintiendo algunas cuestiones que vienen de desconocer, ¿no? Entonces, a veces el simple acceso a la información, aunque sea, te va a sentir más acompañado o en un mejor lugar en cuanto a lo que sentís. Así que gracias, Mechi, por este espacio, pues me parece que es súper necesario. gracias a vos por de una subirte al barco y a las propuestas y todo así. A mí me encantó y la verdad es que también te agradezco primero por tu tiempo, segundo por la buena onda y tercero por el conocimiento que me brindaste y que nos brindaste a todos. Eh, Fuiste muy clara y muy aclaratoria en muchas cosas que pueden tender a confundirse. Incluso yo misma a veces capaz que tenía medios conceptos ahí mezclados y la verdad que estuvo buenísimo aclararlo. Y como decís vos, siempre desde este marco, así como viste, desde el respeto y desde la sensibilidad y del siempre dejar en claro que se valida todo, bueno, la emoción, ¿no? Se valida. Mm. Y nada, por mi parte, chocha, total. Así que gracias nuevamente. Y No. bueno, ella es Amparo Burgos. En Instagram está como acá.psico.así. No, acá punto ahora punto psi Ya, de eso. psicología. Ahora lo vamos a dejar escrito ahí Dale, para que lo buenísimo. tengan y le vayan a seguir. Si tienen consultas, todo, le pueden charlar a ella. Ya saben que es cognitivo-conductual. Si tienen algo de trastornos de la ansiedad, si sienten que tienen ansiedad o algo, consúltenle a ella, que bueno, ya la vieron. Así que, Ujú. bueno, por mi parte, gracias y nada más para decir. Gracias, Mechi. Tendremos que volver a hacer más, porque nos quedamos con ganas de hablar. Sí, recontra. Yo ya tengo anotadas más o menos 10 preguntas para los próximos capítulos. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Genial. Gracias.